Estamos de vuelta, Sí. como sabemos Laurita, esta semana Ujú. se vivió un tiempo muy especial, ya que cada día se recordó eh, al Papa Francisco, ¿no? Claro. Su legado. Empezamos a conocer cosas que no sabíamos, Ujú. frases que había dicho que a algunos se nos había pasado de largo, experiencias que habían tenido muchísimas personas que se acercaron a él, infinidades de personas que han sido ayudadas por él Ujú. y él siempre lo mantuvo en secreto. Por eso nos pareció oportuno hablar con un padre, el padre Sebastián García, que tiene un corazón enorme Ujú. y una mirada puesta en el amor al prójimo, Sí. con una labor social tremenda. Él es párroco de la Basílica Sagrado Corazón en Barracas. Eh, lo conozco hace mucho tiempo, además de su tarea pastoral. Él hace una tarea social que también tiene que ver con el Ujú. pastorado, ¿no? Cumpliendo lo que Jesús nos enseñó, que es atender a aquellos que están desvalidos. Claro. Y armó un proyecto que tiene que ver con el proyecto que el Papa Francisco hizo en el Vaticano, que son las duchas solidarias. Ujú. Francisco, cuando asume, dice, tenemos que usar un sector del Vaticano para armar unas duchas solidarias para que las personas en situación de calle tengan donde asearse, Claro. bañarse, Sí. cambiarse. Y el padre Sebastián replicó esto en, en la basílica y en Barracas, que queda a Ujú. espaldas de la Villa 2124, donde realiza una tarea tremenda. Bueno, un preámbulo un poco extenso, Sí. dice, Claro, no, pero pero necesario. era necesario para presentar a Sebastián. Padre Sebastián, te saluda Laura y Justo. Un gusto saludarte y bueno, y qué alegría que estés con nosotros. Hola Laura, buen día y buen día justo hermano querido también para vos en esta mañana de lunes. Bueno, ¿cómo viviste esta semana? Y es una mezcla intensa de cosas, ¿no? Nosotros tenemos acá en la iglesia, los curas hacemos a veces un uso del lunes, que es el día de Pascuela, Claro, Sí. italiano, que se suele descansar, ¿viste? Porque bueno, trabajamos, ¿no? Tengo un amigo, él se dice ateo y me dice, che, no te llamo porque es temporada alta, ¿no? Y bueno, Ujú. sí, estamos con Semana Santa, es un poco Claro. temporada alta, se Sí. trabaja un poco más. Entonces, bueno, el lunes estábamos muchos con el corazón yéndonos a descansar un poquito, nada más, a tomar un poco de aire después de Ujú. la Semana Santa, que las actividades se viven de una manera muy intensa, de mucha participación de fieles. Y bueno, nos despertamos, nos enteramos la noticia de Francisco, ¿no? De la mm, Pascua de Claro. Francisco, su Ujú. fallecimiento. Entonces es una mezcla rara, ¿no? Porque es cuando se te muere tu papá, cuando se muere tu mm, mamá, cuando se muere un tío, viola, que te entiende claro, y que es cómplice, pero no permisivo, ¿no? mm, Ujú. Entonces, y que obviamente nos alienta a todos nosotros la resurrección final de Jesucristo, la victoria sobre el pecado y la muerte. mm, Sin embargo, vamos viendo que todo eso lo transitamos con dolor, ¿no? claro, Entonces es una mezcla de emociones, de intensidades, ¿no? Por un lado, el dolor de la pérdida, de que no está, después, ¿no? Claro. Uno entra a la página del Ujú. Vaticano y ve que está la sombrillita de esa papal cerrada, o a claro, media hora, y dice, bueno, la sede vacante, no la sede vacante, no tenemos papa, pero digamos, esto lo hemos vivido a lo largo de la historia de la iglesia un montón, ¿no? A mí, digamos, conscientemente lo que me tocó Ujú. Juan Pablo II, y después, bueno, Benedicto, que fue la renuncia, en Claro. realidad, claro, ¿no? Si todo este tiempo de duelo no lo Ujú. tuvimos después. Pero claro. no era nadie tan cercano, ¿no? Todos tienen en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, todos tienen una historia de Francisco. Sí, sí, Ujú. sí, Cuando sí, vino a sí. Sí. confesar, cuando vino a confirmar, Ujú. porque aparte era así, digamos, volvieron a celebrar misa, volvieron a visitar a los enfermos, entonces, y él se metía en las casas. Claro. Acá, el bonito, digamos, él venía en el 70, se bajaba acá en Barracas, iba caminando después a la villa, al barrio 21-24, Ujú. y lo recién lo hacían pasar. Y él no es que hacía asco, decía, no, me tengo que cuidar con la comida, esto son sopa paraguaya, Sí. chipa, pereyú, Claro. todo lo que podía llegar a hacer para ofrecerle, ¿no? Más que cocido, él pasaba y lo recibía. Ujú. Entonces, se murió el Papa, pero a nosotros se nos murió el hombre, ¿no? Claro. Se
se murió Francisco y tiene un eco distinto, porque lo queremos y porque lo conocimos, ¿no? Y hemos caminado con él la misma calle de nuestra ciudad. Claro. Sí, y cuando uno habla, pierde a una persona importante, en este caso, como el Papa, ¿no? También, y lo que significa para ustedes, habla también de lo que es el legado, ¿no? Y de lo que deja. Y en este caso, queremos que nos cuentes, algo estuvo adelantando justo este proyecto, pero que también lo llaman las duchas del sagrado. Contanos, cómo se componen, para conocer un poquito más de esta movida solidaria tan importante que están ejerciendo. Dale, sí, yo justo estaba sentado ahí en la computadora y busqué cuándo fue, ¿no? Sí. La noticia, digamos, que esto surge como legado de Francisco, la Rusia del Sagrado, porque es el mismo Francisco, el mismo Papa, que es pibe, que se instala en rutas para el 2 sin techo en la Plaza de San Pedro, ¿no? Sí. Para funcionar desde 2015, febrero de 2015. Se pone se elegieron en 2014 y en 2015 empiezan a funcionar. Nosotros tomábamos eso como un signo muy profético de Francisco y decimos, tenemos que hacerlo nosotros también acá en Buenos Aires. No es la primera ni la única experiencia que tenemos nosotros de lucha dentro de lo que es la Iglesia Católica en Tomelón, por lo que son todas las iglesias, los credos y las organizaciones sociales, ¿no? No tiene novedad respecto de decir, ingenioso de poder pensar en luchas para gente en situación de calle. Sí, que venía motivado un poco y la comunidad se moviliza en torno a esto que nosotros entendemos que es lo profético de Francisco. Claro. Es un espacio en el cual se tiene garantizar como mínimo el hecho del aseo, ¿no? Poder ducharse, poder cambiar la muda de ropa y solamente desayunar y llevarse una vianda, ¿no? Claro. Hasta hace un tiempo comíamos juntos, nos sentábamos, pero fueron lo mismo los pibes y pibas que están en situación de calle que me dijeron. Una vez escuchábamos, ¿no? Un clamor, de eso decía, está todo bien, pues fundamentalmente nos gustaría cambiar el menú. Claro, entonces uno va haciendo como una traza, sí, lunes a domingo, y claro, siempre guiso. Claro. Hizo de arroz, hizo de fideo. Claro, Entonces le preguntamos, ¿no? Sí. ¿Qué le gustaría? ¿Sabe el padre lo lindo que sí, pero la milanesa es hermosa? Claro. Entonces dijimos, sándwich de milanesa. Claro, lo que pasa es que nos pasa para todos nosotros. Cuando vos estás del otro lado, no te das cuenta. Claro. Hay un montón de cosas hoy de la mañana que son normales para mí. Me desperté en mi cama, en mi pieza, me fui a una ducha de agua caliente, tenía cosas para desayunar, me tomé un cafecito, había en mi cocho, me hice el mate, tenía agua caliente, tenía yerba, tenía ropa para poner, tenía todo eso que nosotros damos por descontado. Sí, que es normalizado, sí. Claro, cualquier varón y cualquier mujer sobre la faz de la tierra debería acceder a eso también como un derecho distintivo, ¿no? De ingenio, digo. No está garantizado. Entonces es una cosa muy fulera, ¿no? Claro. Es una cosa que es muy disruptiva en la vida, no poder tener, no poder hacerse uno, ni siquiera ponerse orden, no porque uno se haga lío con las cosas, o sea desorganizado, sino justamente porque no tiene la capacidad de poder cambiarse la ropa porque no tiene otra muda. No puede desayunar, no porque está haciendo algún tipo de dieta o ayuno intermitente, sino porque no tiene para tomarse un té, un mate cocido, un matecito. Entonces, porque eso, Francisco, tenemos que hacer nosotros. Y de alguna manera tenemos que hacer nosotros lo que cocina con esta obra, para que el magisterio de Francisco también dure más que su vida. Claro. O sea, nosotros también sabíamos, dentro de la iglesia y puta, que nadie es. El único eterno es Dios. Entonces, todos vamos a morir algún día. Pero bueno, uno dice yo. Nos hubiésemos dado un tiempito más, ¿no? De Francisco, claro, evidentemente. Pero lo que tenemos que lograr ahora es un legado que es, el cambio de la eternidad, movido por el Espíritu Santo, que lo va a instaurar en la iglesia, y lo tenemos que resistir en el sentido positivo, es decir, nosotros tenemos que darle el cauce, viviendo según las enseñanzas, sobre todo los gestos, como dice el Papa de los gestos. O sea, alguien que te dice, te quiero mucho, y te da un abrazo. Entonces vos decís, es verdad que me quiere. Claro. Para mí eso es la vida Francisco. Lo hizo en el Vaticano y lo que pasó en los demás. Claro, poner en práctica lo que decía. Claro, yo creo que hubo una coherencia en él, ¿eh? Claro. Incluso que cuando todos nos enteramos que solo sus ahorros eran $100, realmente a mí me hizo bien enterarme de eso, ¿no? Porque era coherente
cuando hablaba del dinero y lo vemos en sus ahorros. ¿Sabés, Sebastián y Laurita y toda la audiencia? Estuve el viernes, conocí a un cura, que es un cura que es parte del movimiento de curas de villas y de barrios populares de la Argentina, que me dijo que te conoce, Sebastián, Willy Torre. Sí, claro que sí. Bueno, y él estuvo en la Villa 31 muchos años y ahora está en Virrey del Pino, Matanza. Y me hablaba de Francisco, ¿no? De todo su legado y cómo Francisco, como dice Sebastián, cuando era Bergoglio, caminaba en los barrios, estaba al lado de la gente. Y dice que el cura Guillermo Torre viaja en el 2000, cuando asume al poco tiempo, 2014 creo, viaja a Roma, junto con unas cooperativas que querían hablar con Francisco y lo llevan a Willy para que pueda ser parte y pueda charlar un poco con Francisco. Y dice que Francisco estaba tan contento de que él haya ido que tuvo la oportunidad de almorzar casi todas las semanas en la residencia de Santa Marta, donde almorzaba con él. Y en una de las charlas que tuvo Willy con Francisco y varios cardenales, dice que Francisco le decía a Willy, contale a ellos cómo son las periferias, cómo son los barrios. Bueno, dice que él les contaba y la gente abrían los ojos. Dice, ¿ves? Yo quiero que ellos sepan cómo son nuestros barrios carenciados. Y dice que en un momento él había llevado un álbum de fotos y le compartió a Francisco algunas fotos de personas que habían sido parte de la vida de Bergoglio. Y él se acordaba, mira Cacho, ¿cómo está Cacho? ¿Sabes algo de Cacho? Sus raíces. Sí, dice, bueno, ahora es diácono, no me diga, Claro. uy, a este era monaguillo, a este lo bauticé. Dice que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y como tercera anécdota que me contó, él le comentó a Francisco que estaban en un proyecto para construir un espacio para personas con discapacidad y dice que fue a un lugar, y agarró un dinero que él tenía personal y se lo dio en la mano. Dice, esto es para que ayude a la construcción de ese lugar, ¿no? Claro. Así que, tres aspectos. Ese Francisco, ¿no? Sí. Ese Francisco lo pinta de pe a pa, ¿no? Del primer pelo hasta la uña del dedo. Ese. Sí, es un poco lo que nos enseña también Jesús de estar con la gente, ¿no? De compartir su palabra, de caminar como Jesús caminaba, de no tener miedo a abrazar a la gente y estar con la gente. Así que, Sebastián, y volviendo a lo de las duchas solidarias para no irnos tanto de tema y que la gente pueda conocer este acto de amor profundo, tengo dos preguntas también, Laurita. Una es, primero, ¿cuánta gente asiste a las duchas? La gente que viene es alrededor de 100 personas más o menos. 100 personas. Un gran número. Sí. ¿Y hubo una reticencia de la comunidad cuando decidiste usar parte de la parroquia como un espacio donde venga gente, a veces no como la que los fieles están acostumbrados a tratar? Es una linda pregunta. Es la pregunta que a mí me hace la gente. Sí, hubo reticencias, hubo resistencias, hubo dudas de muy distintas cosas, ¿no? Reacciones de distintos sectores, ¿no? Hubo también miedos, claro, y hubo también acompañamiento, ¿no? De todos, ¿no? Porque era como, listo, ¿qué va a pasar? O sea, está todo bien si nosotros en la calle nos encontramos con los pobres, ¿no? Y bajo ese paraguas se mete todo, ¿no? La gente de calle, los marginados, los pobres, ¿no? Materialmente, espiritualmente, los enfermos, y no era un tema, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la parroquia? Que se iba a llenar de pobres. Y de hecho al principio funcionaba duchas 2 veces por semana, martes a la tarde, y había un refuerzo, una cosa muy linda, muy interesante, y tuvimos que dejar, funcionó solamente en el 2016, eso. En el 2017 empezamos solamente los sábados porque se cruzaban también con la gente de la escuela. Claro. Y era problemático. Yo ahora lo puedo entender un poco más, no he madurado, y me dirían los amigos, soy más viejo.
pero es entendible. Sí. Pero yo, una anécdota muy linda, una vez era así, primavera, eran unos días muy lindos, donde habíamos pasado el invierno y habíamos estado adentro, ¿no? Entonces, nosotros acá en la parroquia tenemos un lugarcito, un parquecito desde el edificio hasta la calle, estamos rodeados por 5 parques, ¿no? Y entonces habíamos terminado de compartir un martes y bien, había 6 muchachos que estaban contentísimos ellos. Entonces vieron el sol en ese parquecito como adentro, ¿no? Sí. Adentro de la línea municipal, se pusieron el cuello, se sacaban la remera y se quedaron adentro. Y automáticamente tuve un padre de la escuela, lo recuerdo siempre con mucho cariño yo, y que se acercó y me dijo, en arriba, no, yo estaba sentado en la silla, en la mesa, y dice, ¿usted es el responsable de todo esto? Y digo, mire, si es de la lucha, sí, todo lo demás, no. Pero, claro. dice, ¿a usted le parece que este espectáculo delirante, esta persona que utiliza, que viene al camino, tiene que soportar? Wow. Yo pensé que había pasado algo, realmente estábamos rozando casi lo abusivo, lo violento. Claro. No, después, bueno, estaban los muchachos y digo, bueno, ustedes están en el parque, están acá, acaban de calentar, uno sabe venir de la casa, por tú, ¿qué les pedí? Pónganse la remera. Entonces, eso es lo más leve. Claro. Lo que podemos contar en la radio, Sí. Claro. casi 11 de la mañana. Pero Sí. sí, pero la reticencia viene porque ¿no? La duda frente al desconocido, el Claro. miedo, Claro. ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. Y después el hecho de que, pero me parece que Francisco también lo había dejado bien, ¿no? Si prefiero una iglesia accidentada, ¿no? Porque sabe, ¿no? Y ese hospital de campaña que atiende a todos, a una iglesia enferma, pues sigue adentro. Claro. Y acá, ¿cuál es el problema de la dinámica de lucha? Claro, cuando empezó a usarse espacios de la parroquia, recursos de la parroquia, cosas de la parroquia, se empezaron a romper. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te pasa a vos ahora en tu casa? ¿Te pasa a vos? Sí, sí. En tu casa, en el culto, ¿viste? O sea, en la iglesia. Basta que vos empieces a usar algo para que eso se desgaste Sí, total. y se rompa. Eso es lo más normal, ¿viste? O sea, Claro. no sé, Laura, si vos estás en tu casa, rompiste una taza, ¿viste? No, Claro. está bien, la rentamos mucho, pero bueno, porque la taza se está usando. Bueno, acá entonces solamente la taza. Entonces, bueno, pero no, pues, la rompiendo. Entonces, la mentalidad del museo, tanto del Museo Francisco, está muy presente. Está muy presente porque, bueno, dejar las cosas como están, y siempre se hizo así, también que es muy criticado por él, entonces tuvimos esa reticencia, ¿no? Claro. Después se fue calmando. Y Sí. fue, aparte, lo primero, yo en la cabeza lo que tenía como párroco, al poder hacerme con la comunidad, ¿no? El pastoreo, no fue mejorar el sonido de la basílica, mejorar todo lo que era lo cultural, ¿no? El culto, la liturgia, sino empezar a hacer una función clara con los pobres desde la realidad, ¿no? Claro. De lo que ellos viven. Así que sí, fueron muchas, y algunos se han peleado conmigo. Ustedes, nosotros decíamos, son políticos de Brasil, y otros que han acompañado desde el inicio, y hoy somos la cooperativa que sigue animando Claro. la comunidad, ¿no? El espacio social. Yo creo, Sebastián, que los has ayudado a entender lo que es también el deseo de Francisco, que es una iglesia para todos. Y una todos, iglesia todos, ¿no? activa también, Activa. ¿no? Que no solo se quede en lo que son las palabras, sino poner también en obras, y eso es lo importante también. Para las iglesias de cualquier denominación Sí, también, ¿no? sí. Poder llevar la palabra de Dios también con los hechos, ¿no? Y bueno, y Sebastián, antes de finalizar, y te agradecemos muchísimo, para repasar la dirección, porque mucha gente, bueno, está preguntando dónde queda, quiero ir a colaborar, quiero poner ahí mi granito de arena. Florencio Varela es un pueblo muy solidario también, y le gusta mucho colaborar y ayudar, así que si nos puedes pasar la dirección, así la gente, bueno, va y colabora. Claro, es Avenida Vélez Sartier, Ujú. 1351, 1351, en el barrio porteño de Barracas. Nosotros somos una periferia geográfica, estamos Claro. ahí cayendo, ¿no? Estamos cerquita del suelo. Sí. Y claro, la gente por ahí cuando pasa dice, eso es un castillo, ¿no? Sí, Son 4 manzanas muy de grande. roca. Sí, sí, sí. Es el templo católico más grande de la ciudad de Buenos Sí, Aires, mira. Sí, en ¿no? la provincia, Sí. y después agregaron un castillón, ¿viste? Entonces, Claro. bueno, acá los pobres, bueno, sí, también hay mucha vida. Acá está el club, el club que el otro día justo lo conoció. Sí, club También es un lugar precioso. muy lindo, Sí. porque los pibes que vienen a jugar a la pelota, los pibes que vienen a hacer gimnasia, patín, Ujú. y también, bueno, las escuelitas de fútbol, taekwondo. Claro. Son pibes que no están en la calle, que no se han quedado en la casa, está bien, ¿no? Porque Sí. viven más en el club, en la capilla y en el colegio, Sí. viven menos en la calle.
Entonces, todo lo preventivo también está de la mano del deporte, de la comunidad. Así Sebastián, la verdad que es un gusto haber hablado con vos. Siempre que hablo con vos, que nos encontramos, realmente puedo decir que he encontrado un hermano en Cristo, un hombre que ha dedicado su vida y dedica su vida al servicio de Dios, ¿no? Llevando su palabra y amando a la gente. Total. Así que con ganas de poder ir a verte nuevamente, visitarte y seguir aprendiendo de todo lo que Dios te ha dado, y sos de gran motivación para muchos de nosotros que trabajamos también en función del prójimo. Que Dios te bendiga, te dé salud, te dé discernimiento, te dé más sabiduría aún, y que te siga abriendo caminos para seguir ayudando a quienes necesitan del amor de Jesús. Y bueno, y vos ahí estás siempre a pie del cañón para poder darlo. Bueno, no, es mutuo, es mutuo. Yo les agradezco enormemente también para difundir buenas noticias, ¿no? Claro. Contra las pálidas, de que vivimos el mundo, no para negar lo que está pasando y gravedades grandes, ¿no? De nuestro mundo, pero sí que hay un montón de gente, y esto es una experiencia más, un montón de experiencias de las iglesias, de los credos, de las organizaciones, de gente con buena voluntad que quiere dar una mano, porque también es eso, no es que pido el carnet de bautizado. Sí. No, bueno, si sos católico, apostólico, romano, entras adulto, sea para dar una mano como voluntario, o sea para usar los servicios. Esto de todo. Claro. Esto de todo, ¿no? Sí rezamos, viste, sí nos hacemos la señal de la cruz, sí tenemos los documentos, pero no hace falta, no se pide carnet. Sí. Francisco no estaría contento si empezamos. Claro. Sebastián, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. No, ustedes, Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, un gran abrazo. Nosotros Gracias. continuamos, ¿te parece? Con muy buena música continuamos. acá en El Día Justo.